Una pareja desaparece en una mina abandonada. 35 años después, un dron sobrevuela la zona y descubre algo sorprendente. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. En las majestuosas montañas de Colorado, donde los picos nevados se alzan como centinelas silenciosos sobre valles profundos, se encuentra el pequeño pueblo de Cape Ridge. Durante décadas, esta comunidad minera había prosperado gracias a los ricos depósitos de cobre que yacían en las entrañas de la tierra. Sin embargo, para agosto de 1987, muchas de las minas habían cerrado sus operaciones, dejando atrás un laberinto de túneles abandonados y secretos enterrados en la oscuridad. El viernes, 14 de agosto, Michael Thompson, un estudiante de geología de 24 años de la Universidad de Colorado, cargaba su camioneta Ford azul con equipos de camping. Su novia, Jennifer Walls, de 22 años y estudiante de antropología, revisaba meticulosamente una lista de suministros que habían preparado durante semanas. La pareja había planificado este viaje como una combinación perfecta de sus pasiones académicas. Michael quería estudiar las formaciones geológicas de la región, mientras Jennifer estaba fascinada por la historia de las comunidades mineras del siglo XIX. Los amigos de la universidad recordarían más tarde que Michael había mostrado un interés particular en las minas abandonadas de Cape Ridge. Durante meses, había estado investigando mapas históricos y registros de minería en la biblioteca universitaria. Sus compañeros de dormitorio notaron que tenía una obsesión específica con una mina llamada Silver Eagle, que había sido cerrada abruptamente en 1963 tras un accidente que costó la vida a 3 trabajadores. La mañana del sábado, 15 de agosto, la pareja llegó a Cape Ridge después de un viaje de 4 horas desde Boulder. Su primera parada fue la tienda de suministros local, un establecimiento rústico que había servido a mineros y aventureros durante más de 50 años. Robert Martínez, el propietario de 58 años, atendió personalmente a los jóvenes visitantes. La lista de compras incluía cuerdas de escalada, linternas adicionales, baterías, agua extra y raciones de emergencia. Martínez notó inmediatamente el equipo profesional que portaba la pareja. No eran turistas casuales, llevaban arneses de escalada de alta calidad, cascos con lámparas frontales y un detector de gases portátil. Cuando Michael mencionó su interés en explorar las minas históricas de la zona, Martínez sintió la obligación de advertirle sobre los peligros inherentes. Las estructuras subterráneas habían estado abandonadas durante décadas, muchas sin mantenimiento adecuado y con riesgos de colapso estructural. El experimentado comerciante explicó que varias minas en el área habían sido selladas por el gobierno estatal debido a preocupaciones de seguridad. Sin embargo, también admitió que algunas entradas permanecían accesibles para aquellos lo suficientemente determinados como para encontrarlas. Martínez recordaría más tarde que Michael parecía tener conocimiento específico sobre las ubicaciones de estas entradas, consultando un mapa detallado que había traído consigo. La pareja estableció su campamento en un área designada aproximadamente a 3 kilómetros del centro del pueblo, en un claro rodeado de pinos que ofrecía vistas panorámicas de las montañas circundantes. El sitio había sido elegido estratégicamente. Desde allí, tenían acceso relativamente fácil a varias minas abandonadas que Michael había identificado en sus investigaciones previas. El domingo por la mañana, otros campistas en el área observaron a Michael y Jennifer preparándose para lo que parecía ser una expedición seria. Llevaban mochilas pesadas cargadas con equipo de espeleología y suficientes suministros para una excursión de día completo. Una familia que acampaba cerca recordaría más tarde haber visto a la pareja dirigiéndose hacia el sendero que llevaba hacia las elevaciones más altas, donde se conocía que existían varias entradas de minas. El plan original de Michael y Jennifer era regresar a Boulder el lunes por la mañana. Michael tenía clases programadas para el martes, y Jennifer debía presentar un proyecto de investigación esa misma semana. Sus compañeros de cuarto esperaban verlos regresar el lunes por la noche con historias emocionantes de su aventura y posiblemente algunas muestras geológicas para los estudios de Michael. Sin embargo, cuando el martes llegó sin noticias de la pareja, la preocupación comenzó a crecer. Los padres de Jennifer, que vivían en Denver, habían esperado una llamada telefónica confirmando su regreso seguro. Era una tradición familiar que Jennifer siempre mantenía después de sus viajes de camping. Cuando no recibieron noticias para el martes por la noche, contactaron a la Universidad de Colorado. El miércoles por la mañana, cuando quedó claro que Michael y Jennifer no habían asistido a sus clases y no habían sido vistos en el campus, las autoridades universitarias contactaron al departamento del sheriff del condado de Cape Ridge. Lo que inicialmente se consideró como un retraso menor en el viaje pronto se transformaría en una investigación criminal completa. Las primeras 48 horas después de que se reportara la desaparición fueron cruciales. Los equipos de búsqueda y rescate se dirigieron inmediatamente hacia el área de camping donde la pareja había planeado quedarse.
Lo que encontraron en el sitio enviaría escalofríos por la columna vertebral de incluso los investigadores más experimentados. El campamento permanecía completamente intacto, como si Michael y Jennifer hubieran planeado regresar en cualquier momento. Sus bolsas de dormir estaban ordenadamente enrolladas dentro de la tienda de campaña. Los utensilios de cocina habían sido lavados y guardados apropiadamente. No había signos de lucha, alteración o salida apresurada. Sin embargo, fue lo que faltaba lo que alertó inmediatamente a los investigadores sobre la gravedad de la situación. Todo el equipo de espeleología que la pareja había comprado en la tienda de Martínez había desaparecido, junto con las mochilas que los otros campistas los habían visto llevar el domingo por la mañana. Más inquietante aún fue el descubrimiento de un mapa detallado dejado dentro de la tienda de campaña. No era un mapa comercial estándar, sino una compilación hecha a mano que mostraba ubicaciones precisas de entradas de minas, muchas de las cuales no aparecían en mapas oficiales. Varias ubicaciones habían sido marcadas con símbolos que los investigadores no pudieron descifrar inmediatamente. Una entrada en particular había sido circulada en rojo y marcada con múltiples anotaciones. El nombre escrito junto a esta ubicación era Silver Eagle, acompañado de coordenadas precisas y lo que parecían ser notas sobre accesibilidad y condiciones estructurales. Mientras los equipos de rescate se preparaban para expandir su búsqueda hacia las minas abandonadas, no podían imaginar que estaban a punto de descubrir secretos que habían permanecido enterrados durante más de 2 décadas, secretos que algunas personas habían estado dispuestas a matar para proteger. El detective James Crawford del departamento del sheriff del condado de Caperry ya había investigado docenas de casos de personas desaparecidas durante sus 15 años de servicio, pero la escena en el campamento de Michael Thompson y Jennifer Walls le produjo una sensación de inquietud que no había experimentado antes. El veterano investigador, de 42 años, había desarrollado un instinto agudo para distinguir entre desapariciones accidentales y aquellas que sugerían algo más siniestro. La primera anomalía que llamó la atención de Crawford fue la naturaleza meticulosa con la que el campamento había sido organizado. Los investigadores forenses que examinaron la tienda de campaña encontraron que todos los objetos personales estaban dispuestos con un orden casi obsesivo. Las ropas estaban dobladas de manera precisa, los artículos de aseo personal estaban alineados según su tamaño, e incluso los alimentos habían sido organizados por categorías y fechas de vencimiento. Esta atención al detalle contrastaba dramáticamente con la ausencia total del equipo de exploración. Crawford notó que la selección de objetos faltantes era demasiado específica para ser aleatoria. Habían desaparecido únicamente los elementos necesarios para una expedición subterránea prolongada: cuerdas de escalada, arneses de seguridad, linternas potentes, baterías adicionales, cascos protectores, el detector de gases y las provisiones de emergencia compradas en la tienda de Martínez. El análisis del mapa encontrado en la tienda reveló detalles que inicialmente pasaron desapercibidos. William Thompson, el padre de Michael y profesor de geología en la Universidad de Colorado Denver, fue convocado para ayudar a interpretar las anotaciones técnicas. Thompson Sr. reveló que su hijo había heredado no solo su pasión por la geología, sino también una meticulosidad casi científica en la documentación de sus investigaciones. Las anotaciones en el mapa mostraban que Michael había estado planeando esta expedición durante al menos 6 meses. Había símbolos que indicaban profundidades estimadas de túneles, direcciones de flujos de agua subterránea, y evaluaciones de estabilidad estructural basadas en registros históricos de accidentes mineros. Pero fue una serie de anotaciones cerca de la entrada de Silver Eagle lo que más intrigó a los investigadores. Michael había escrito en los márgenes del mapa una secuencia de números que inicialmente parecían coordenadas geográficas, pero que William Thompson identificó como referencias de archivos históricos. Estos números correspondían a documentos específicos en los archivos del Servicio Geológico de Colorado, documentos que detallaban no solo la estructura de la mina Silver Eagle, sino también las circunstancias exactas de su cierre en 1963. Crawford decidió que era crucial examinar estos archivos antes de aventurarse en las minas. Lo que descubrió en los registros oficiales planteó más preguntas de las que respondió. El accidente que había resultado en el cierre de Silver Eagle no había sido el derrumbe simple que se había reportado en los periódicos locales de la época. Los documentos técnicos mostraban evidencia de una explosión controlada que había sellado deliberadamente ciertas secciones de la mina. Los informes oficiales mencionaban que 3 trabajadores habían muerto en el incidente, pero los nombres de las víctimas habían sido redactados de los documentos públicos por razones de privacidad familiar. Sin embargo, una nota al margen, aparentemente pasada por alto durante el proceso de redacción, mencionaba que uno de los trabajadores fallecidos había sido encontrado en una sección de la mina que supuestamente no había estado en operación durante meses. Charles Davis, un minero retirado de 73 años que había trabajado en Silver Eagle hasta su cierre, proporcionó información que cambió completamente la dirección de la investigación. Davis había vivido en Caperry toda su vida y conocía las minas mejor que cualquier otra persona en el área. Cuando Crawford lo contactó,
El anciano minero inicialmente se mostró reacio a discutir los eventos de 1963. Davis reveló que la mina Silver Eagle había sido utilizada para actividades que iban más allá de la extracción de cobre durante sus últimos años de operación. Sin proporcionar detalles específicos, sugirió que ciertos individuos habían estado usando las secciones más profundas y aisladas de la mina para almacenar materiales que no querían que fueran descubiertos por las autoridades federales. El anciano minero también mencionó algo que envió escalofríos por la columna vertebral de Crawford. Durante los años siguientes al cierre de Silver Eagle, varias personas que habían mostrado demasiado interés en explorar la mina habían desaparecido misteriosamente. Davis recordaba al menos 4 incidentes entre 1965 y 1975 donde excursionistas o exploradores aficionados habían sido vistos por última vez dirigiéndose hacia las áreas donde se ubicaba la mina. Estos casos nunca habían sido conectados oficialmente porque las desapariciones habían ocurrido durante diferentes épocas del año y habían involucrado a personas de diferentes trasfondos. Además, la vastedad del terreno montañoso había hecho que fuera fácil atribuir las desapariciones a accidentes relacionados con la naturaleza salvaje o desorientación en el terreno difícil. Crawford ordenó una búsqueda de los archivos del departamento para cualquier reporte que involucrara la zona de Silver Eagle. Lo que encontró confirmó las sospechas de Davis. Entre 1963 y 1981, se habían reportado 7 desapariciones de personas que habían expresado intenciones de explorar las minas abandonadas en esa área específica. En cada caso, las búsquedas habían sido llamadas después de varios días sin éxito, y los casos habían sido archivados como accidentes presuntos. La primera operación de búsqueda en la mina Silver Eagle se organizó para el viernes, 21 de agosto, una semana después de la desaparición de Michael y Jennifer. El equipo incluía especialistas en rescate en espacios confinados, geólogos del estado, y equipos de detección de gases. Crawford había solicitado también la presencia de un experto en explosivos, considerando la evidencia de la explosión controlada que había sellado partes de la mina en 1963. La entrada principal de Silver Eagle se encontraba aproximadamente a 1,5 kilómetros del campamento de la pareja, siguiendo un sendero serpenteante que ascendía por la ladera de la montaña. Los investigadores encontraron inmediatamente evidencia de actividad reciente, huellas de botas que coincidían con el calzado de Michael y Jennifer, así como marcas que sugerían que equipo pesado había sido arrastrado hacia la entrada de la mina. Sin embargo, fue lo que encontraron cerca de la entrada lo que transformó la investigación de una operación de búsqueda y rescate en una investigación criminal completa. Parcialmente oculto entre las rocas cerca de la boca de la mina, los investigadores descubrieron una linterna rota que William Thompson identificó positivamente como perteneciente a su hijo. La linterna no había sido dañada por causas naturales, mostraba evidencia clara de haber sido golpeada deliberadamente con un objeto contundente. Más inquietante aún fue el descubrimiento de gotas de sangre seca en las rocas cercanas. Aunque la cantidad era pequeña, el patrón de las gotas sugería que alguien había resultado herido y que la sangre había goteado mientras esa persona permanecía estacionaria durante varios minutos. Las pruebas iniciales del laboratorio forense confirmaron que la sangre era humana y compatible con el tipo sanguíneo de Michael Thompson. Sin embargo, la cantidad limitada de sangre sugería una herida menor, posiblemente un corte en la cabeza o las manos, en lugar de una lesión mortal. El equipo de rescate encontró que la entrada principal de la mina había sido parcialmente bloqueada con rocas y escombros que claramente habían sido colocados allí recientemente. El patrón de los escombros no era consistente con un derrumbe natural. Las rocas habían sido apiladas deliberadamente para dificultar, pero no imposibilitar completamente, el acceso al interior. Crawford tomó la decisión de penetrar en las secciones accesibles de la mina, pero las primeras exploraciones fueron limitadas debido a preocupaciones de seguridad estructural. Los túneles principales mostraban signos significativos de deterioro después de décadas de abandono, con soportes de madera podridos y evidencia de infiltración de agua que había debilitado la integridad de las paredes. Sin embargo, a aproximadamente 100 metros dentro del túnel principal, los investigadores hicieron un descubrimiento que confirmó sus peores temores. En el suelo del túnel encontraron una mochila que Jennifer había estado llevando cuando fue vista por última vez el domingo por la mañana. La mochila estaba vacía, pero su ubicación en una sección del túnel que requería equipo de escalada para acceder sugería que Michael y Jennifer habían penetrado mucho más profundamente en la mina de lo que inicialmente se había estimado. Mientras los equipos de rescate se preparaban para aventurarse más profundamente en los túneles de Silver Eagle, Crawford no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Los lugareños que se habían reunido cerca del sitio de la investigación parecían inusualmente nerviosos, y varios habían hecho comentarios crípticos sobre la sabiduría de dejar algunas cosas enterradas. Lo que Crawford no sabía en ese momento era que sus actividades de investigación habían sido notadas por alguien que tenía razones muy específicas para mantener los secretos de Silver Eagle ocultos para siempre, y que esa persona ya estaba tomando medidas para asegurar que ciertos descubrimientos nunca vieran la luz del día.
La investigación del detective Crawford había llegado a un punto crítico cuando decidió expandir su búsqueda más allá de la evidencia física en Silver Eagle. La conexión entre las desapariciones históricas y los eventos actuales era demasiado significativa para ser ignorada, y Crawford sospechaba que las respuestas yacían no solo en las profundidades de la mina, sino también en los archivos olvidados y en las memorias de aquellos que habían guardado silencio durante décadas. El 3 de septiembre, Crawford recibió una llamada que cambiaría completamente el curso de la investigación. Un archivista del Tribunal del Condado de Mesa había estado revisando documentos históricos cuando se topó con una serie de registros de propiedad que habían sido mal clasificados durante una reorganización en 1975. Estos documentos revelaban que la propiedad donde se ubicaba la mina Silver Eagle había cambiado de manos de manera inusual en los años previos a su cierre. Los registros mostraban que en 1961, la familia Anderson, propietarios originales de la mina durante 3 generaciones, había vendido súbitamente la propiedad a una empresa llamada Mountain Development Corporation por una cantidad significativamente inferior al valor de mercado. Lo que hizo que esta transacción fuera particularmente sospechosa era que Mountain Development Corporation había sido establecida apenas 3 semanas antes de la compra, y los documentos de incorporación listaban una dirección que resultó ser un apartado postal en Denver. Crawford contactó al Departamento de Corporaciones del Estado de Colorado para investigar más a fondo Mountain Development Corporation. Lo que descubrió fue una red compleja de empresas fantasma y transferencias de propiedades que parecían diseñadas específicamente para ocultar la verdadera propiedad de la mina. Cada rastro de papel llevaba a otra empresa, y cada empresa llevaba a otro apartado postal o a una dirección que ya no existía. Sin embargo, fue un empleado jubilado del Departamento de Corporaciones, Joseph Martínez, quien proporcionó la pista que Crawford necesitaba. Martínez recordaba haber procesado los documentos para Mountain Development Corporation en 1961, y había notado que los documentos habían sido presentados por un abogado de Denver llamado Thomas Reid. El nombre Reid inmediatamente activó las alarmas en la mente de Crawford, quien recordó que un Thomas Reid había sido mencionado en los informes originales del accidente de 1963 como supervisor de operaciones de la mina. La búsqueda de Thomas Reid se convirtió en una investigación en sí misma. Los registros oficiales indicaban que Reid había dejado Colorado inmediatamente después del cierre de Silver Eagle, supuestamente para tomar un trabajo en la industria minera en Montana. Sin embargo, cuando Crawford contactó a las autoridades de Montana, no pudo encontrar ningún registro de que Reid hubiera trabajado allí. Después de semanas de investigación meticulosa, Crawford finalmente localizó a Thomas Reid viviendo bajo el nombre de Thomas Richardson en Billings, Montana. Reid, ahora de 67 años, había estado trabajando como contador para una pequeña empresa de construcción bajo su identidad asumida durante más de 20 años. Cuando los agentes federales lo contactaron, la reacción de Reid confirmó inmediatamente las sospechas de Crawford sobre la naturaleza criminal de los eventos en Silver Eagle. Reid inicialmente negó cualquier conocimiento de actividades ilegales, pero cuando fue confrontado con la evidencia de sus múltiples identidades y las transferencias de propiedad sospechosas, su resistencia se desmoronó. Lo que reveló en su confesión formal pintó un cuadro de corrupción y actividades criminales que habían estado ocultas durante más de 2 décadas. Según Reid, la mina Silver Eagle había sido utilizada como centro de operaciones para una red de contrabando que había estado activa desde finales de los años 1950. La red había comenzado modestamente, contrabandeando alcohol sin impuestos desde México a través de una serie de túneles y cuevas naturales que conectaban con el sistema de minas. Sin embargo, para principios de los años 1960, las operaciones habían expandido para incluir armas, drogas y eventualmente, personas que necesitaban desaparecer del radar de las autoridades federales. La ubicación remota de Silver Eagle y su extensa red de túneles subterráneos la habían convertido en el lugar perfecto para estas actividades. Los túneles principales de la mina conectaban con un sistema de cuevas naturales que se extendía por kilómetros bajo la montaña, proporcionando múltiples rutas de escape y lugares de almacenamiento que eran virtualmente imposibles de detectar desde la superficie. Reid explicó que el accidente de 1963 no había sido un accidente en absoluto. 3 trabajadores de la mina habían descubierto las actividades ilegales y habían amenazado con reportarlas a las autoridades federales. La decisión fue tomada por los líderes de la red de eliminar a los testigos y usar la explosión resultante como una excusa para cerrar la mina permanentemente y sellar las evidencias de sus actividades. Sin embargo, la confesión de Reid reveló algo aún más perturbador. Las operaciones de contrabando no habían terminado con el cierre oficial de la mina. Un grupo selecto de individuos había continuado usando las secciones más profundas y remotas del sistema de túneles para almacenar contrabando y eliminar evidencia de otros crímenes. Reid estimaba que al menos una docena de personas habían sido asesinadas y enterradas en las cámaras más profundas de Silver Eagle entre 1963 y 1980. Las víctimas habían incluido no solo los trabajadores originales de la mina, sino también a informantes de la policía,
testigos de otros crímenes, y aventureros desafortunados que habían tropezado con evidencia de las actividades ilegales. Reid admitió su participación en al menos 6 de estos asesinatos, pero insistió en que había sido solo un participante menor en una organización mucho más grande. La revelación más impactante de la confesión de Reid fue la identidad del líder de la operación. Daniel Anderson, el hijo menor de la familia original propietaria de la mina, había sido quien había orquestado la venta falsa de la propiedad y había continuado supervisando las actividades ilegales durante décadas. Anderson había mantenido una fachada de respetabilidad en la comunidad de Cape Ridge, trabajando como agente de bienes raíces y miembro activo de varias organizaciones cívicas, mientras secretamente dirigía una de las operaciones criminales más longevas en la historia de Colorado. Reid proporcionó detalles específicos sobre la estructura de la organización, incluyendo nombres de otros participantes y ubicaciones de evidencia enterrada. Reveló que Anderson había mantenido registros meticulosos de todas las actividades, incluyendo fotografías y documentos que podrían incriminar a docenas de personas en posiciones de poder tanto locales como estatales. La información más crucial que Reid proporcionó fue la ubicación exacta de lo que él describió como la cámara principal de Silver Eagle, una sección expandida artificialmente del sistema de cuevas naturales donde se habían almacenado los registros más importantes y donde se habían dispuesto de la mayoría de las víctimas. Pero fue la revelación final de Reid la que envió escalofríos por la columna vertebral de Crawford. Según Reid, Daniel Anderson todavía vivía en Cape Ridge en 1987, y había estado monitoreando activamente cualquier interés en la mina Silver Eagle. Reid creía que Anderson habría tomado medidas inmediatas para proteger sus secretos cuando se enteró de que Michael Thompson y Jennifer Walls estaban investigando la mina. Crawford se dio cuenta de que había estado investigando no solo una desaparición, sino posiblemente el último capítulo de una serie de crímenes que se había extendido por más de 2 décadas. Y si las sospechas de Reid eran correctas, Daniel Anderson no solo sabía lo que le había pasado a Michael y Jennifer, sino que había sido directamente responsable de asegurar que nunca pudieran revelar lo que habían descubierto en las profundidades de Silver Eagle. La investigación estaba a punto de tomar un giro aún más peligroso, porque Crawford ahora sabía que estaba cazando a un hombre que había demostrado repetidamente que estaba dispuesto a matar para proteger sus secretos, y que tenía los recursos y el conocimiento local para hacer que las personas desaparecieran sin dejar rastro. El nombre de Daniel Anderson resonó en la mente del detective Crawford como una campana de alarma mientras se preparaba para el encuentro más peligroso de su carrera. Las revelaciones de Thomas Reid habían transformado completamente la naturaleza de la investigación, convirtiendo lo que había comenzado como una búsqueda de 2 estudiantes universitarios desaparecidos en la persecución de un criminal que había operado impunemente durante más de 2 décadas. Crawford sabía que acercarse a Anderson requeriría una planificación meticulosa. No podía simplemente presentarse en la puerta del sospechoso sin evidencia sólida, especialmente considerando la posición respetable que Anderson mantenía en la comunidad de Cape Ridge. Además, si Reid estaba en lo correcto sobre la disposición de Anderson a cometer asesinatos para proteger sus secretos, cualquier enfoque directo podría poner en peligro no solo la investigación, sino también la vida del propio Crawford. El detective comenzó con una investigación discreta sobre las actividades de Anderson durante las semanas siguientes a la desaparición de Michael y Jennifer. Crawford contactó a varios residentes de Cape Ridge bajo el pretexto de una investigación de rutina, preguntando sobre cualquier actividad inusual que hubieran observado en el área durante mediados de agosto. Los resultados de estas entrevistas proporcionaron varios datos inquietantes. Sarah Michey, propietaria de una tienda de antigüedades en el centro del pueblo, recordaba haber visto a Anderson manejando su camioneta hacia las montañas muy temprano en la mañana del lunes, 17 de agosto, el día después de que Michael y Jennifer fueron vistos por última vez. Lo que hizo que esta observación fuera particularmente significativa era que Anderson típicamente no salía de su casa hasta después de las 9 de la mañana, y Sarah lo había visto pasar por la tienda antes de las 6 de la mañana. Más revelador aún fue el testimonio de Gregory Walls, un mecánico local que había trabajado en la camioneta de Anderson a finales de agosto. Walls recordaba que Anderson había traído su vehículo para un lavado completo del motor y del compartimiento de carga, afirmando que había estado transportando fertilizante y químicos para un proyecto de jardinería. Sin embargo, Walls notó que el vehículo olía fuertemente a lejía, un olor que era inconsistente con el transporte de fertilizante de jardín. Crawford también descubrió que Anderson había hecho varias compras inusuales en las semanas siguientes a la desaparición. Los registros de una tienda de suministros de construcción en el pueblo vecino mostraban que Anderson había comprado cantidades significativas de cemento de secado rápido, herramientas para cavar y lonas impermeables. Cuando Crawford verificó con los empleados de la tienda, recordaron que Anderson había pagado en efectivo y había insistido en cargar los materiales él mismo, rechazando la oferta de ayuda para cargar los artículos pesados. Armado con esta evidencia circunstancial, Crawford decidió que era hora de confrontar directamente a Anderson. Sin embargo, antes de hacerlo, estableció un protocolo de seguridad con sus supervisores.
Si Crawford no reportaba dentro de un periodo específico después de contactar a Anderson, se activarían equipos de respaldo y se emitiría una orden de arresto inmediata. La casa de Daniel Anderson se ubicaba en una propiedad de 5 acres en las afueras de Cape Ridge, rodeada por bosques densos que proporcionaban aislamiento completo de los vecinos más cercanos. La propiedad había pertenecido a la familia Anderson durante generaciones, y Daniel había heredado no solo la casa, sino también varios edificios auxiliares y un granero que databa de principios del siglo XX. Crawford llegó a la propiedad de Anderson el 8 de octubre por la tarde, eligiendo un momento cuando sabía que Anderson estaría en casa, pero aún habría suficiente luz del día para una retirada segura si fuera necesario. Anderson recibió a Crawford en la puerta principal con una expresión de sorpresa que parecía genuina, pero Crawford notó inmediatamente la tensión en la postura del hombre y la forma en que sus ojos se movían nerviosamente hacia el bosque circundante. La conversación inicial se desarrolló en el porche delantero, con Anderson manteniendo una actitud cooperativa pero cautelosa. Cuando Crawford mencionó que estaba investigando la desaparición de Michael Thompson y Jennifer Walls, Anderson expresó las preocupaciones apropiadas y ofreció cualquier ayuda que pudiera proporcionar. Sin embargo, Crawford observó que las manos de Anderson temblaban ligeramente y que evitaba el contacto visual directo. Cuando Crawford mencionó que la investigación se había expandido para incluir actividades históricas en la mina Silver Eagle, la reacción de Anderson fue inmediata y reveladora. Su rostro perdió color y sus movimientos se volvieron rígidos. Anderson afirmó que no sabía nada sobre las operaciones de la mina desde que su familia había vendido la propiedad en los años 1960, pero su lenguaje corporal contradecía sus palabras. Crawford decidió presionar más, mencionando que habían localizado a Thomas Reid y que Reid había proporcionado información detallada sobre las actividades en Silver Eagle. Esta revelación tuvo el efecto que Crawford había esperado. Anderson se desplomó visiblemente, como si hubiera recibido un golpe físico, y su fachada de ignorancia se desmoronó completamente. En ese momento, Anderson invitó a Crawford al interior de la casa, aparentemente resignado a que su secreto había sido descubierto. Una vez dentro, Anderson comenzó a hablar, inicialmente tratando de minimizar su participación en los eventos históricos. Describió las actividades de contrabando como operaciones menores que habían terminado décadas atrás, y negó cualquier conocimiento de asesinatos o violencia. Sin embargo, cuando Crawford presentó evidencia específica de las compras recientes de Anderson y los avistamientos de su camioneta en el área de las minas, la resistencia de Anderson se erosionó progresivamente. Finalmente, Anderson admitió haber tenido contacto con Michael Thompson y Jennifer Walls el domingo, 16 de agosto. Según Anderson, había estado monitoreando la mina Silver Eagle durante años, preocupado de que alguien pudiera tropezar con evidencia de las actividades históricas. Cuando se enteró a través de contactos locales de que 2 estudiantes universitarios estaban planeando explorar las minas abandonadas en el área, había decidido interceptarlos y disuadirlos de continuar su exploración. Anderson afirmó que había encontrado a Michael y Jennifer en la entrada de Silver Eagle el domingo por la tarde, cuando regresaban de una exploración inicial de los túneles superiores. Había intentado convencerlos de que abandonaran su investigación, ofreciéndoles inicialmente dinero para que se fueran y nunca regresaran al área. Sin embargo, Michael había sido inflexible en su determinación de continuar la exploración. Había mostrado a Anderson fotografías que había tomado en los túneles, fotografías que mostraban evidencia clara de modificaciones artificiales en las cámaras naturales y signos de actividad humana reciente. Michael había expresado la intención de reportar sus descubrimientos a las autoridades geológicas estatales y posiblemente a los medios de comunicación. Anderson admitió que había entrado en pánico ante la perspectiva de que décadas de secretos fueran expuestos. Había intentado persuadir a Michael de que destruyera las fotografías y olvidara lo que había visto, pero Michael había rechazado todas las ofertas. Jennifer había apoyado la posición de su novio, argumentando que tenían una obligación de reportar sus descubrimientos a las autoridades apropiadas. En ese punto de la confesión, Anderson se volvió evasivo sobre los detalles específicos de lo que había ocurrido a continuación. Inicialmente afirmó que había habido una discusión que escaló hasta convertirse en una pelea física accidental. Según su versión inicial, Michael había resultado herido cuando tropezó y cayó sobre las rocas cerca de la entrada de la mina, y Jennifer había resultado lastimada cuando intentó ayudarlo. Crawford no creyó esta versión de los eventos, especialmente considerando la evidencia de planificación deliberada que había descubierto en la investigación de las actividades posteriores de Anderson. Bajo presión continua, Anderson finalmente admitió que había tomado medidas más directas para silenciar a los 2 estudiantes. La confesión completa reveló que Anderson había forzado a Michael y Jennifer a acompañarlo a las secciones más profundas de Silver Eagle, donde había intentado una vez más negociar su silencio. Cuando sus intentos fallaron, había tomado la decisión de eliminar a los testigos que amenazaban con exponer décadas de actividades criminales.
Anderson describió cómo había utilizado su conocimiento íntimo del sistema de túneles para llevar a los estudiantes a una sección remota de la mina donde había dispuesto de varias víctimas anteriores. Había sellado los cuerpos en una cámara profunda que había sido modificada específicamente para este propósito durante las operaciones de contrabando de las décadas anteriores. Sin embargo, la confesión de Anderson también reveló que no había actuado completamente solo en los eventos de agosto de 1987. Mencionó haber contactado a un asociado para ayudar con la limpieza del sitio y la disposición de la evidencia. Este asociado era Anthony Kowalski, un ex empleado de la red de contrabando que había mantenido contacto con Anderson durante años y que había ayudado en varias operaciones de encubrimiento anteriores. Crawford se dio cuenta de que había resuelto solo parcialmente el misterio de la desaparición de Michael y Jennifer. Aunque había obtenido una confesión de Anderson, todavía necesitaba localizar los cuerpos de las víctimas y asegurar evidencia física que confirmaría los detalles de la confesión. Además, la mención de Anthony Kowalski sugería que la red criminal podría haber sido más extensa de lo que inicialmente se había sospechado. Mientras Crawford arrestaba a Daniel Anderson, no podía sacudirse la sensación de que estaba cerrando solo el primer capítulo de una historia que se extendería por décadas y que involucraría a muchas más víctimas de las que había imaginado inicialmente. 35 años después de los eventos que sacudieron a la pequeña comunidad de Copper Ridge, el área que una vez había sido el epicentro de actividades criminales yacía en silencio, aparentemente olvidada por el tiempo. La mina Silver Eagle había permanecido sellada desde la conclusión del caso en 1987, cuando las autoridades habían recuperado los cuerpos de Michael Thompson y Jennifer Walls, así como evidencia de múltiples víctimas adicionales que confirmaron las confesiones de Daniel Anderson y Anthony Kowalski. Sin embargo, el paso de las décadas había traído consigo avances tecnológicos que nadie podría haber imaginado en los años 1980. Lo que había permanecido oculto en las profundidades de la Tierra durante más de medio siglo estaba a punto de ser revelado de una manera completamente inesperada. Matthew Harrison, especialista en tecnología de mapeo por drones de 34 años, había sido contratado por Rocky Mountain Mining Corporation para realizar un estudio geológico integral del área de Copper Ridge. La empresa estaba evaluando la viabilidad de reabrir operaciones mineras en la región, aprovechando los avances en técnicas de extracción que hacían rentables depósitos que habían sido considerados agotados décadas atrás. Harrison llegó a Copper Ridge el 15 de marzo de 2022, equipado con tecnología de vanguardia que incluía drones con capacidades de radar de penetración terrestre, sistemas de mapeo tridimensional y equipos de análisis espectral que podían detectar anomalías subterráneas con precisión sin precedentes. Su misión inicial era simple: crear un mapa detallado de todos los sistemas de túneles y cámaras subterráneas en el área para evaluar la estabilidad estructural y el potencial de extracción. Los primeros vuelos de reconocimiento revelaron la extensión verdadera del sistema subterráneo que se extendía bajo las montañas de Copper Ridge. Los sensores de los drones detectaron una red de túneles y cámaras que era significativamente más extensa de lo que había mostrado cualquier mapa histórico. Muchas de estas estructuras parecían ser naturales, pero había secciones que claramente habían sido modificadas o expandidas artificialmente. Harrison comenzó su trabajo con Silver Eagle, sabiendo que había sido el sitio de una investigación criminal histórica, pero sin conocimiento específico de los detalles del caso. Los registros oficiales simplemente indicaban que la mina había sido cerrada permanentemente por razones de seguridad y que el acceso estaba prohibido. Sin embargo, desde una perspectiva puramente técnica, Silver Eagle representaba el sistema de túneles más complejo y extenso en toda el área de estudio. Los primeros escaneos de radar revelaron inmediatamente anomalías que capturaron la atención de Harrison. A aproximadamente 200 metros bajo la superficie, en una sección que no aparecía en ningún mapa histórico de la mina, los sensores detectaron una cámara grande con dimensiones que parecían demasiado regulares para ser completamente naturales. Más intrigante aún, había evidencia de múltiples objetos metálicos dentro de la cámara, objetos que creaban patrones de reflejo que sugerían una organización deliberada en lugar de depósitos naturales. Harrison expandió su estudio para incluir análisis más detallado de esta área específica. Utilizando drones equipados con tecnología de imagen térmica, descubrió que había diferencias significativas en la temperatura del suelo en varios puntos sobre la cámara oculta. Estas variaciones térmicas eran consistentes con espacios vacíos subterráneos y posiblemente con la presencia de materiales orgánicos en descomposición. Los datos recopilados por Harrison sugerían que había al menos 6 cámaras separadas conectadas por túneles artificiales en las profundidades bajo Silver Eagle. Cada cámara contenía objetos metálicos, y varias mostraban signos de haber sido selladas deliberadamente con materiales que no eran consistentes con formaciones geológicas naturales. Harrison contactó a sus supervisores en Rocky Mountain Mining Corporation para reportar sus hallazgos inusuales. La empresa decidió suspender temporalmente el estudio de viabilidad minera y contactar a las autoridades locales para investigar las anomalías detectadas. Era una decisión prudente,
considerando que cualquier actividad de excavación podría interferir con evidencia de importancia histórica o legal. El sheriff del condado, ahora bajo nueva administración, contactó al Departamento de Antropología Forense de la Universidad de Colorado. La doctora Sarah Michey, especialista en sitios arqueológicos e investigaciones criminales históricas, fue asignada para evaluar los hallazgos de Harrison y determinar si requerían una investigación más extensa. La doctora Michey llegó a Copper Ridge el 2 de abril de 2022, acompañada por un equipo de especialistas en arqueología forense y tecnología de excavación de precisión. Cuando revisó los datos recopilados por Harrison, inmediatamente reconoció que las anomalías detectadas eran consistentes con sitios de disposición humana que habían sido deliberadamente ocultos. Los escaneos adicionales realizados bajo la supervisión de la doctora Michey confirmaron las sospechas iniciales. Las cámaras subterráneas contenían no solo objetos metálicos, sino también evidencia clara de restos humanos múltiples. Los análisis de penetración terrestre indicaron que había al menos 12 conjuntos distintos de restos en las 6 cámaras identificadas. La doctora Michey contactó al FBI para reportar el descubrimiento de lo que parecía ser un sitio de disposición masiva que había estado oculto durante décadas. Los agentes federales que respondieron al llamado inmediatamente reconocieron la conexión con el caso histórico de Anderson y Kowalski, pero los hallazgos sugerían que la extensión de los crímenes había sido significativamente subestimada durante la investigación original. El agente especial del FBI Kevin Rodríguez, especialista en casos fríos y crímenes organizados históricos, asumió la supervisión de la investigación expandida. Rodríguez había estudiado el caso de Anderson durante su entrenamiento en la Academia Federal como ejemplo de una investigación criminal compleja que había revelado décadas de actividad criminal organizada. Los análisis preliminares de los datos de Harrison revelaron algo que envió escalofríos por la columna vertebral incluso de investigadores experimentados. Los patrones de sellado y disposición en las cámaras profundas sugerían que las actividades criminales habían continuado significativamente más allá de lo que Anderson y Kowalski habían admitido en sus confesiones originales. Rodríguez ordenó una excavación cuidadosa de las cámaras más accesibles para confirmar las sospechas iniciales. Lo que encontraron superó incluso las estimaciones más altas sobre la extensión de los crímenes que habían sido cometidos en Silver Eagle a lo largo de los años. En la primera cámara excavada, los investigadores descubrieron evidencia de que había sido utilizada como sitio de disposición hasta al menos mediados de los años 1990, casi una década después de la detención de Anderson y Kowalski. Los métodos de sellado y los materiales utilizados eran consistentes con conocimiento profesional de técnicas de construcción y ocultamiento, sugiriendo que alguien más había continuado utilizando el sitio después de que los perpetradores originales habían sido arrestados. Entre los objetos metálicos detectados por los drones, los investigadores encontraron identificaciones personales, joyas y efectos personales que pertenecían a víctimas que nunca habían sido reportadas como desaparecidas o que habían sido clasificadas como fugitivos voluntarios en sus jurisdicciones originales. La investigación forense también reveló evidencia de una sofisticación en las operaciones que iba más allá de lo que había sido descubierto en 1987. Las cámaras habían sido equipadas con sistemas de drenaje y ventilación que sugerían planificación a largo plazo y conocimiento técnico considerable. Más perturbador aún fue el descubrimiento de documentos parcialmente preservados que indicaban que el sitio había sido utilizado no solo para disposición de víctimas locales, sino también como parte de una red más amplia que había operado a través de múltiples estados durante décadas. Los documentos incluían lo que parecían ser registros de servicios proporcionados a clientes de varios estados, sugiriendo que Silver Eagle había funcionado como parte de una operación comercial de eliminación de evidencia y testigos problemáticos. La investigación moderna había revelado que Anderson y Kowalski habían sido solo una parte de una organización criminal mucho más extensa y sofisticada de lo que cualquiera había imaginado en 1987. Y la evidencia sugería fuertemente que algunos miembros de esta organización habían permanecido activos mucho después de que los perpetradores originales habían sido procesados. Los descubrimientos realizados por la tecnología de drones en Silver Eagle habían abierto una investigación federal que se extendería durante más de un año y revelaría la verdadera extensión de una red criminal que había operado impunemente durante más de 3 décadas. El agente especial Kevin Rodríguez dirigía ahora una fuerza de tarea compuesta por especialistas en crímenes organizados, antropólogos forenses y analistas financieros cuya misión era descubrir cada aspecto de la operación que había utilizado las profundidades de las montañas de Colorado como su base de operaciones. La excavación sistemática de las 6 cámaras identificadas por los drones reveló evidencia que superó las estimaciones más pesimistas sobre el número de víctimas. En total, los investigadores encontraron restos de 18 personas, incluyendo a Michael Thompson y Jennifer Walls, cuyos cuerpos habían sido trasladados a las cámaras más profundas después de la investigación de 1987. El análisis forense de los restos reveló un patrón perturbador en las víctimas. Muchas habían sido personas que vivían al margen de la sociedad, fugitivos, adictos a las drogas,
trabajadoras sexuales e individuos sin conexiones familiares fuertes que pudieran reportar sus desapariciones. Sin embargo, también había víctimas que claramente habían sido seleccionadas por razones más específicas: testigos potenciales de actividades criminales, informantes de la policía y personas que habían amenazado con exponer la operación. Los documentos recuperados de las cámaras proporcionaron evidencia crucial sobre la estructura y el alcance de la organización. Rodríguez y su equipo descubrieron que la red había operado bajo una serie de nombres comerciales legítimos, incluyendo empresas de construcción, servicios de transporte y consultorías de seguridad. Estas empresas habían proporcionado cobertura perfecta para el movimiento de personal, equipo y víctimas a través de múltiples estados sin despertar sospechas. El análisis financiero de las cuentas bancarias conectadas a estas empresas reveló transferencias de dinero que totalizaban millones de dólares durante el periodo de operación de la red. Los clientes habían incluido figuras del crimen organizado tradicional, pero también individuos aparentemente respetables que habían necesitado hacer desaparecer problemas específicos. Una revelación particularmente impactante fue el descubrimiento de que la red había mantenido conexiones con personal corrupto en varios departamentos de policía y oficinas del sheriff a través de Colorado y estados vecinos. Estos contactos habían proporcionado información sobre investigaciones potenciales y habían ayudado a dirigir sospechas lejos de las actividades de la organización. La investigación también reveló por qué las actividades habían continuado después de la detención de Anderson y Kowalski en 1987. Los dos hombres habían sido solo administradores locales de una operación mucho más grande. Cuando fueron arrestados, otros miembros de la organización habían simplemente asumido control de las instalaciones de Silver Eagle y habían continuado las operaciones con mayor cuidado y secreto. El verdadero líder de la red fue identificado como Nicholas Hendricks, un empresario de Denver que había mantenido una fachada completamente legítima durante décadas mientras dirigía secretamente una de las operaciones criminales más sofisticadas en la historia de la región. Hendricks había muerto de causas naturales en 2019, llevándose muchos secretos a la tumba, pero los documentos recuperados proporcionaron evidencia suficiente para construir un caso contra sus asociados sobrevivientes. Entre los asociados identificados estaba Anthony Kowalski, quien había mentido en su confesión original sobre la extensión de su participación en la organización. Análisis adicional de registros financieros reveló que Kowalski había continuado recibiendo pagos de la organización incluso después de su liberación de prisión, sugiriendo que había mantenido algún nivel de participación en las operaciones. En febrero de 2023, Rodríguez ordenó la detención simultánea de 6 individuos en Colorado, Wyoming y Utah que habían sido identificados como participantes activos en la red durante sus años finales de operación. Entre los arrestados estaba Patrick Sullivan, de 67 años, quien había sido supervisor de una empresa de construcción que había proporcionado servicios de excavación especializada para la organización durante más de una década. Sullivan había sido responsable de las modificaciones continuas de las cámaras de disposición en Silver Eagle, así como del mantenimiento de sitios similares en otros estados. Su detención proporcionó a los investigadores acceso a registros detallados de todas las operaciones de disposición que había supervisado, revelando la ubicación de sitios adicionales que contenían restos de víctimas adicionales. Otro arrestado clave fue Steve Morrison, de 71 años, quien había servido como coordinador logístico para la red durante sus últimos años de operación. Morrison había mantenido registros meticulosos de todas las operaciones, aparentemente como protección contra sus asociados, pero estos registros se convirtieron en evidencia crucial para los investigadores federales. Los registros de Morrison revelaron que la red había continuado operando hasta 2018, casi 30 años después de la detención de Anderson. Durante estos años finales, la organización había evolucionado para enfocarse menos en el contrabando tradicional y más en servicios de resolución de problemas para clientes adinerados que necesitaban hacer desaparecer evidencia o testigos problemáticos. El caso contra los miembros sobrevivientes de la red se construyó cuidadosamente durante 8 meses. Los fiscales federales tenían evidencia física, registros financieros detallados y testimonios de varios miembros menores de la organización que acordaron cooperar a cambio de sentencias reducidas. En octubre de 2023, comenzaron los juicios de los 6 acusados principales. El caso atrajo atención nacional debido a la duración de las operaciones criminales y la sofisticación de la red que había operado sin detección durante décadas. Anthony Kowalski, ahora de 78 años, fue juzgado por múltiples cargos de asesinato y conspiración. Durante el juicio, finalmente reveló detalles completos sobre la extensión de sus actividades, admitiendo participación en al menos 15 asesinatos durante un periodo de 30 años. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Patrick Sullivan y Steve Morrison también recibieron sentencias de cadena perpetua después de ser declarados culpables de múltiples cargos de asesinato y conspiración. Los otros 3 acusados recibieron sentencias que variaron de 25 años a cadena perpetua, dependiendo de su nivel de participación en las operaciones de la red.
Los familiares de Michael Thompson y Jennifer Walls finalmente recibieron el cierre que habían buscado durante más de 3 décadas. William Thompson, padre de Michael, había muerto en 2015, pero la madre de Jennifer estuvo presente durante todo el proceso judicial. En una declaración leída en el tribunal, expresó su gratitud hacia los investigadores modernos que habían utilizado nueva tecnología para finalmente revelar la verdad completa sobre lo que había sucedido a su hija. La investigación también proporcionó cierre para las familias de muchas otras víctimas que nunca habían sabido que había sucedido a sus seres queridos. Algunas de las víctimas identificadas habían estado desaparecidas durante décadas, y sus familias finalmente pudieron darle sepultura apropiada. La mina Silver Eagle fue permanentemente sellada y el área circundante fue convertida en un sitio conmemorativo para las víctimas de la red criminal. Una placa simple marca el sitio, recordando a las 18 víctimas confirmadas cuyas vidas fueron terminadas por la codicia y la crueldad de individuos que habían operado en las sombras durante generaciones. El caso de Silver Eagle se convirtió en un ejemplo notable de cómo la tecnología moderna puede finalmente traer justicia en casos que habían permanecido sin resolver durante décadas. Los drones que habían sido enviados para evaluar el potencial minero de la región habían terminado revelando uno de los sitios de crímenes más extensos en la historia de Colorado. Para la pequeña comunidad de Cape Ridge, la resolución final del caso marcó el fin de un capítulo oscuro que había ensombrecido la región durante más de medio siglo. Los residentes podían finalmente vivir sin la inquietante sensación de que secretos terribles yacían enterrados en las montañas que rodeaban sus hogares. La investigación había demostrado que incluso los secretos más profundamente enterrados eventualmente pueden ser revelados, y que la justicia, aunque tardía, aún puede prevalecer cuando la tecnología moderna se combina con la determinación persistente de aquellos que se niegan a permitir que los crímenes permanezcan sin castigo para siempre.